Agradecerles a ustedes y al laboratorio de Medpharma. Vamos a esperar un poquitito a ver si... Bueno, para ir empezando, como la charla es de onicomicosis, necesitaría ver si alguno se ofrece de modelo, si tiene algún honguito, no sé. ¿Alguno tiene honguito? Y si no, ahí debe estar calladito, ¿verdad? Justamente quería comenzar viendo a ver si alguno se atrevía a decirme que tenía un hongo en la uña, porque la onicomicosis se ha dictado como una enfermedad cosmética, por decirlo así, y la gente, o por lo menos los pacientes que lo padecen, a nivel social y psicológico, esto les afecta, ¿verdad? Porque el que tenga, ahora que yo he tenido pacientes con onicomicosis y he tratado a muchos pacientes de onicomicosis, cuando son tratados me dicen, doctora, ya pude ponerme unas chancletas para ir al baño, a la playa o a la piscina. Y esto no es solo una enfermedad, puede pasarlo, porfa. Esto no es solo una enfermedad estética, también tiene otras implicaciones. Entonces, quería comenzar con este meme, por decirlo así. Pase. Porque, ¿verdad? Qué asco, ¿verdad? Y qué vergüenza, todo eso. Siga, porfa. La que sigue. Entonces, la onicomicosis es la principal enfermedad de la uña y a nivel de países desarrollados y a nivel mundial. 1 de cada 5 pacientes no se cura. ¿Y por qué? Porque la onicomicosis es una enfermedad que no se trata en 1 o 3 meses, dependiendo del caso. Puede durar hasta 1 año o 1 año y medio. Entonces, ¿qué paciente va a decir, bueno, y yo me imagino que muchos han tenido en consulta y revisan de casualidad el pie, bueno, porque a veces no tenemos tiempo y es así, una realidad. Pero a veces yo veo los pies y yo, ay señora, usted tiene un hongo en la uña. Y me dice, sí, y como que no le dan importancia, o uno incluso a veces no le da importancia. Pero también es una enfermedad que es costosa. ¿Cuánto vale una terapia láser? Mínimo 50,000 colones. Y ni qué decir al personal que compra el láser, cuánto debe valer un buen láser, porque hay muchos tipos de láser que ahora vamos a ver. Entonces, esto conlleva a un gasto importante en el paciente y a nivel del sistema de salud. Puede afectar varias ramas. Puede afectar la rama fisiológica, física, ocupacional. ¿Y por qué? Algunos pacientes dicen, me duele la uña por el hongo. Entonces empiezan a tener alteración de la marcha y eso también a nivel ocupacional, hay también pacientes que dicen, yo solo trabajo con bota. Entonces mantienen un medio más húmedo porque también como tienen el hongo, no van a andar zapato abierto, ¿verdad? A nivel psicosocial, de lo que ya habíamos hablado. Y la prevalencia, los estudios que busqué, no hay mucho que diga de prevalencia o tampoco hay mucho estudio de onicomicosis, pero en Europa se habla de un 28%. Perdón, 26.9%. Por favor, siga. Y por supuesto, afecta a la población mayor de 70 años. ¿Y por qué? Siga, por favor. Bueno, el término onicomicosis viene del término griego, bueno, es que es difícil de pronunciarlo, ¿verdad? Ons, uña y maix, hongo, es decir, infección en el lecho unguial por hongo. Siga. Siga, porfa. Es que voy rápido para que no se me aburra, porque necesito llegar a las conclusiones exactas. Entonces, los factores de riesgo son súper importantes. Bueno, si ustedes van a tratar un hongo en la uña, pero el paciente sigue con el zapato cerrado, con el medio húmedo, porque trabaja con agua, con piscina, con el mar, con lo que sea, o sea, no vamos a tratar un hongo, ¿verdad? La enfermedad sistémica inmunosupresiva. ¿Cuál es la enfermedad más inmunosupresiva que tenemos en consulta? La diabetes, ¿verdad? Entonces, la diabetes sabemos que por todo su mecanismo, micro, macroangiopatías y problemas de neuropatías, además de que es un medio para bacterias y otros gérmenes, es un causal de la onicomicosis. Pero también, y esto quiero que se lo lleven como muy claro, si yo tengo un paciente con una clínica de candidiasis
y es un paciente joven o es un paciente en edad media y a usted le llega por candidiasis, ¿qué hay que pensar? En VIH. Por lo menos hay estudios que han dicho que hasta el 80% de pacientes con hongo por cándida son por VIH. Entonces, algo tan simple como revisar las uñas puede ayudarme a dar un mejor diagnóstico. Problemas de circulación, ya sea más que todo arterial periférica, los traumas. ¿A quién no le ha llegado un paciente o una paciente por un hongo por haberse puesto uñas permanentes? O haberse puesto ahora las famosas pinturas permanentes. Esto es un factor. O dígase que se tuvo que quitar toda la uña porque se pegó contra alguna superficie. O la distrofia unguial. ¿Cuál es una enfermedad que produce mucho eso? La psoriasis. Siga, por favor. La clasificación, voy a comenzar hablando del tipo de germen. Y esto es importante a la hora de tratar al paciente con onicomicosis. Las levaduras, siga por favor, representan de un 5 a 17%. Esta clasificación es a nivel de manos y pies, pero también voy a enfocarme un poquito más en lo que es la tensión del pie, que es a la rama que me estoy enfocando. Que obviamente la Candida albicans es el germen más frecuente, los mohos, que es del 1 al 10%, dentro de estos tenemos el Fusarium aspergillus y el Scopularius, bueno, ese, que se me olvidó el nombre, mencionar. Y por supuesto los dermatofitos, que son del 80 a 90% de la causa de onicomicosis. Y en rojo puse el Trichophyton rubrum, que es el más frecuente de todos. Y dentro del segundo y el tercero, que es el igual Trichophyton, Mentagrophytes e interdigital. Ahora, ¿por qué el dermatofito es el más frecuente? Porque él es queratinofílico y queratino... Ay, se me va el nombre. ¿Qué quiere decir? Bueno, en fin, que el dermatofito lo que tiene mucha afinidad sobre la queratina y al mismo tiempo produce proteinasas que alteran la queratina. Por eso es que a él es más frecuente en la uña. En cambio, las levaduras y los mohos se han relacionado a que tiene que haber un antecedente para que ocurra la onicomicosis por estos gérmenes. Siga, por favor. Entonces acá tenemos los dermatofitos, ¿cómo son más o menos? Siga por favor. Ahora, la clínica, súper importante, porque de ahí vamos a saber cómo tratar al paciente. No es solo mandarle pastillas, que es solo un año, no. Esto puede cambiar, solo con saber la clínica. Pero primero tenemos que entrar a la anatomía de la uña. Primero entender que el pie tiene un microclima, está dado por la oscuridad, que es un medio que favorece a los hongos, está dado por la humedad y por el calor. Ahora, debería darle un premio al que me diga cuántos mililitros secreta un solo pie al día en una temperatura normal. ¿Alguno sabe? Puede ser de 100 a 200 mililitros de agua al día, solo uno, en un medio normal. Ahora, si usamos un zapato oclusivo, estamos a temperaturas altas, lógicamente va a aumentar más la sudoración, porque tenemos 100,000 glándulas sudoríparas en el pie. Entonces, también tenemos, bueno, el calor, ¿verdad? Que todo este microclima favorece al pie, al hongo en la uña. El crecimiento de la uña del pie es diferente al de las manos. Entonces, el de las manos puede crecer de 0.1 milímetros a 0.3 milímetros al mes. Es decir, como entre 6 a 8 meses puede crecer las uñas de las manos. En cambio, la de los pies es más lento. Puede crecer de 1,5 centímetros, 1 centímetro cada mes y medio. Es decir, de 12 a 16 meses, dependiendo del paciente. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, es protectora, por supuesto. Está compuesta por queratina, que es una placa dura de azufre, y por supuesto que de agua, que tiene un 16% de agua.
Y esto es importante, por eso es que se dice, debemos hidratarnos para tener unas uñas más sanas también. Y bueno, lípidos, vitaminas y minerales. Ahora, las partes más importantes, ¿dónde está el...? Las partes más importantes para hablar de la clasificación son el hiponiquio, que es el borde de piel que está debajo del borde de la uña, la placa unguial, que es la capa de arriba, y debajo de esta placa unguial está el lecho unguial, que es digamos que un tejido epidérmico que sirve de base o estructura de la uña, es decir, de la placa unguial. Está el pliegue, la matriz y el hiponiquio, que es este borde también que está acá, y la cutícula, que es esta piel muertita que protege también la matriz unguial, ¿verdad? Para que no entre ningún germen. La siguiente, por favor. Entonces, la clasificación podemos tener 4. La subunguial, distal y lateral, ¿verdad? Como dice su nombre, está distal a la uña. Está la superficial, está la proximal unguial y la onicodistrofia total. Por favor, la siguiente. Acá puse como en colorcitos, más o menos cómo es que afecta, en qué partes que está cada una. Siga, por favor. En la subunguial distal y lateral, para comenzar, que es la más común, esta afecta primero el hiponiquio y el borde distal o lateral de la uña, que es la más frecuente. Y está, siga. Y los gérmenes más frecuentes son el Trichofiton rubro, que es el que encabeza casi todos los tipos de onicomicosis. Siga, por favor. La blanca superficial, que es menos frecuente, pero es como la segunda más frecuente, se puede ver en placas blancas como tipo estrías por encima de la uña, y afecta más que todo la placa, es decir, por arriba, no afecta la parte de abajo de la uña. Sí. Acá tenemos, ve, como se ve como en algodón, y está más determinada por este tipo de tricofiton que se llama mentagrófites. Esto no es exclusivo para todos los tipos, digamos, yo he tenido pacientes de menta, con onicodistrofia proximal, por ejemplo. La proximal subunguial, acá es donde quiero que veamos, o sea, esta es la que afecta la matriz unguial y esta es la que está determinada por pacientes inmunosuprimidos. Esta sí puede afectar tanto manos y pies. Por favor. Entonces, como ven acá, entonces es proximal y es más frecuente por cándida y Trichofiton rubrum también. Y la onicodistrofia total es el avance de todos estos tipos de onicomicosis que avanzan por lo largo de los años y afectan toda la uña. Sigue. Entonces, como vemos, por lo general son estos pacientes que ya llevan 10, 20 años con estos onicomicosis y que hace que se desprenda la placa unguial del lecho. Y produce onicolisis, ¿verdad? Que es el rompimiento de la uña y además de estas coloraciones, ¿verdad? Tanto sea blanca como amarilla, incluso hasta negra. La onicomicosis por cándida, por lo general se acompaña de una paroniquia, o esta otra que es la candidiasis mucocutánea crónica, que la vamos a ver, como dice su nombre, en otras mucosas del cuerpo, y onicolisis candidiásica, que acá, ¿dónde está el puntero? Acá podemos ver que también se asocia a paroniquia crónica. Dele, por favor, la otra. ¿Sigue? Ahora bien, no todo es onco. Sigue, por favor. Cuando veo esta clínica, a veces pueden confundirlo con onicomicosis. Entonces, acá estas dos patologías, el íquen plano y la psoriasis unguial, por lo general se acompañan y hay que buscar otras lesiones en piel, ¿verdad? Para descartarlas y pensar.
La psoriasis unguial, acá podemos ver que es una uña débil, pero también pueden venir hiperqueratóxicas, es decir, esa uña gruesa, que ahora les voy a enseñar un caso de un paciente que tiene las dos cosas, tanto psoriasis como onicomicosis. Y el líquen plano, ¿verdad?, que viene acompañado de estrías, pero la onicolisis mecánica, por lo general, viene acompañada de algún trauma. Puede seguir, por favor. Entonces, ¿cuál es el primer abordaje que tengo que hacer con un paciente? Bueno, por supuesto, la clínica, debo de descartar que no tenga otras lesiones a nivel sistémico, pero siempre, por favor, corroborar de que sí estamos hablando de un hongo, porque como les dije en la diapositiva anterior, no todo es hongo. Entonces, ¿cuál es el examen por excelencia? Siga. Acá tenemos varios, ¿verdad? El QH, que es ese rápido, fácil, eso se le pone el QH a la misma muestra y inmediatamente, dependiendo del ojo del microbiólogo, puede decirme si estamos efectivamente en qué tipo de hongo. La histopatología, bueno, que eso ya sería con un trozo, llevarlo a patología, siga. El PCR, pero estos son muy caros, acá no tenemos. Estoy pasando como rápido esto porque realmente a nivel práctico nosotros como médicos generales esto no tiene como mucha relevancia, siga. Pero, bueno, y este otro test, que es un test rápido que se está comercializando ahora nuevo, que es como un test rápido que se hace. No tenemos, que yo haya buscado, no encontré acá en Costa Rica, pero se puede mandar a traer de Europa. Entonces esto inmediatamente el paciente se le dice si es alguno de estos con Trichofiton, Microsporum o Epidermophyton. Pero el examen por excelencia es el cultivo. Entonces acá yo fui al laboratorio San Isidro del Valle y hicimos este video. La microbióloga, para tomar la muestra, le quita el filo con esta mecha al bisturí. Esto para hacerle un raspado a la onicomicosis superficial, ¿verdad? Porque no voy a tomar toda la uña, o dependiendo la zona, lógicamente, o tipo de onicomicosis que yo tenga, según la clínica, sería bueno tomar la muestra. Entonces ella le quita el mechado y con esta placa se hace el raspado superficial, pero ya haberle quitado el filo al bisturí para que el filo no vaya a dañar más la uña. Hay algunos estudios que yo revisé que dice que hay que lavar con agua y jabón o que hay que usar alcohol al 70 para antes de tomar la muestra, pero bueno, en este laboratorio ellos dicen que realmente se lavan las lesiones cuando son húmedas, cuando se hacen frotes, pero para la onicomicosis sí es mejor tomar la muestra directo sin lavar ni nada por el estilo. Eso es para la superficial. Ahora el otro video. Ay, ¿será que no le puse el otro? Ve a ver si está el otro, ¿no? Si no, pasamos la que sigue. Bueno, eso es cuando es superficial. Cuando es distal, lateral, recuerden, por favor, tomar la muestra debajo de la uña, porque es donde inicia la onicomicosis distal lateral. Si toman solo de arriba puede ayudar, pero no es suficiente, porque la onicomicosis afecta más el lecho. Sí es bueno que lleven estos corta uñas, puede ser con cualquiera de estas, ustedes pueden tomarlo, pero cuando es superficial sí es mejor tomarlo con un bisturí sin filo. Y lo más importante es cómo se toma la muestra, ¿verdad? Entonces, cuando se ha usado medicamentos, ya sea en cremas, debe haber dejado el paciente de haber usado las cremas 15 días antes. Un mes antes hayan dejado las lacas y 1 a 3 meses si han usado algún otro tratamiento antimicótico. El tratamiento tiene muchas formas de tratarlo. Primero, preventivo. Como les dije, si el paciente sigue con el medio húmedo, si sigue usando zapato oclusivo, si no tiene buena higiene, si no tratamos la causa de la onicomicosis, no vamos ni a prevenir ni a tratarlo. El tratamiento oral, tenemos la terbinafina, itraconazol, fluconazol, ketoconazol, el tópico, los esmaltes, que estos son los dos que tenemos en el mercado, el láser y el ácido nítrico.
Este estudio habla de, por favor, no quitar toda la uña, ¿sí? Hay abulsiones químicas que se pueden hacer con ácido salicílico y con urea al 40%, pero no quiten la uña, eso no va a resolver nunca el hongo. Sigan. Y bueno, como les decía, acá tenemos estos dos, amorolfina y ciclopirox. Por lo general se aplica por semana, se aplica una vez al día. Y es una brochita, ya eso lo deben de conocer, es muy comercializado. ¿La que sigue? La terapia láser. Existen 3 tipos: el dióxido de carbono, el diodo y el YAG. El más efectivo es el YAG porque tiene un espectro de 1000 nanómetros aproximadamente, porque lo que hace es penetrar la placa unguial y llega al lecho y por calor mata el honguito. Ya, sigue por favor. Lo que les hablaba del espectro, según el espectro que tengamos, va a ser la efectividad del láser. Siga. Y bueno, el tratamiento oral, que es lo que tenemos más a la mano. Por favor, siga. Entonces, según la onicomicosis donde esté, en manos va a ser más efectiva por su agente causal, el itraconazol, fluconazol. Y en pies, por ser el tricofiton el más frecuente, la terbinafina va a ser el tratamiento más efectivo. La mayoría de estudios hablan que no solamente basta con terapia oral, también hay que mandar tópico. Siga. Bueno, entonces la terbinafina es un agente fungostático y fungicida. Le da mayormente a dermatofitos y algunas cándidas y mohos. Hay varios ciclos que se puede usar, ya sea diario o en pulsos. Importante, y es muy bonito, o por lo menos muy chévere saber, por ejemplo, que la terbinafina actúa hasta 3 meses después de haberla tomado. Y 6 semanas después en sangre. Sigue. La tasa de curación, según los estudios, es de 94% si se toma a diario y 80% si se toma en pulsos. Siga. Este estudio habla de la efectividad, es otro tipo de dosis que se maneja en terbinafina, que son 2 ciclos de 250 de terbinafina por 4 semanas, tomándolo, y después 4 semanas no. Y se supone que da la misma efectividad que la terapia continua. De acá ve que no interfiere ni con digoxina ni warfarina. Siga, por favor. Bueno, y que hay que seguir la terapia, que cuando se manda se debe medir pruebas hepáticas cada 4 semanas. El itraconazol, que es otro buen medicamento de la onicomicosis, es un fármaco fungostático frente a dermatofitos, levaduras y algunos mohos. Se puede igual administrar en pulsos o de uso continuo. Y importante tener cuidado con cardiopatías, arritmias del itraconazol. Y debido al mecanismo de acción o farmacológico del itraconazol, actúa sobre el citocromo 450, que está en hongos y está en el ser humano. Entonces, este complejo es el mismo que metaboliza los fármacos. Entonces, con él hay que tener cuidado. En cambio, la terbinafina actúa sobre la enzima escaleno peroxidasa. Totalmente diferente el sitio de acción de la terbinafina del itraconazol. Y como actúan diferente, la terbinafina no interactúa con los fármacos como en comparación al itraconazol. Con también hay que tener cuidado, no solo en cardiopatías, sino también en hipoglicemiantes orales, en los diabéticos con el itraconazol, porque producen o potencializan más los hipoglicemiantes orales. Bueno, acá está justamente hablando del cuidado que hay que tener en pacientes con disfunción ventricular. También antes de decidir estar embarazadas, deben de suspenderlo 2 meses antes, el itraconazol.
Acá es un estudio comparativo de la terbinafina, el itraconazol y el fluconazol, donde fluconazol afecta más la función hepática que lo que es la terbinafina. El fluconazol 52, 33 el itraconazol. Acá estamos viendo un estudio donde afecta el riñón, la función renal, donde la terbinafina afecta 3.44, la itraconazol 4.21 y 1.51 el fluconazol. El ketoconazol ya no se usa en onicomicosis porque desde el año 2013 la FDA lo suspendió. Acá tengo el resumen de la forma de administrar el itraconazol, el fluconazol y el fluconazol en onicomicosis. Entonces, el itraconazol se puede manejar continuo de 100 miligramos, hay bibliografías que hablan incluso de 200 miligramos, por eso los puse acá porque son biografías diferentes, y según si es por mano 6 meses, en pies 12 meses. Y el fluconazol de 150 a 300 una vez por semana por 6 meses si es en manos o 12 en pies. La terbinafina puede ser continua de 250 al día o intermitente, es decir, se manejan 2 pastillas al día por una semana, se suspenden 3 semanas y se vuelve a repetir el ciclo hasta completar 3 meses. Pero en los estudios la terbinafina o el itraconazol en pulsos no es tan efectivo como en la terapia continua. Y bueno, esta es otra forma de tratamiento que es el ácido nítrico, es un tratamiento local. Según el estudio de Bernardino Vazas, se le dio seguimiento 15 años a pacientes con onicomicosis y de ahí, la siguiente, ellos hicieron un estudio de cuáles eran los gérmenes antes de hacerle la terapia con ácido y estos son los gérmenes que más le dan el ácido nítrico, que es un tratamiento local, y al Trichofiton rubrum le dio muy bien, que no sé qué se me hizo por ahí, a la cándida, algunos tipos de cándidas, y en esta lista tenemos los que son muy resistentes, que son muy poco frecuentes. Entonces, acá tengo unos casos que yo seguí con el ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido que se debe usar al 80% de concentración. Es un ácido que no se usa a nivel comercial, solo a nivel médico, porque también tiene otros usos. Este es un paciente que tenía como 20 años aproximadamente, él es diabético, no es un diabético tan descompensado, y el paciente tiene signos de psoriasis por la hiperkeratosis que tienen en las uñas, además de que cuando lo inicié tenía unas lesiones descamativas en la piel y bueno, lo inicié con Daidober, respondió muy bien, entonces para mí es psoriasis. Entonces, como ven acá, tenía una onicodistrofia, onicomicosis distal lateral. Lo traté, ya esta era como la foto de la segunda, estos son los 2 primeros sortejos. Y en abril 24, sí se puede ver la diferencia, incluso el ácido nítrico, hay que tener mucho cuidado porque quema bastante y se hace como con pulsitos. Se moja, no se debe hacer con aplicador, se debe hacer con una espátula, entonces se hace como a pulsitos para poder ir quemando el hongo. Y entonces acá se ve como un puntillo negro, eso es porque el ácido nítrico oxida al hongo. Se debe usar primero un drill, bueno, acá lo traje, el drill es el que usan las manicuristas para raspar la uña y después de que se raspa se pone el ácido. Sigue. ¿El qué? No, porque se cambian las puntillas. Se pone primero una urea que hablan de la uña, se aplica se raspa con el drill y después se aplica el ácido. Este masculino de 39 años no padece de nada, le hice un cultivo antes, tenía un Trichofiton mentagriphis y en diciembre del 2024 lo vi. En marzo de 2024, si ya ven, acá también estaba un poquito afectada la parte proximal de la uña
y le hice unos cuantos pulsos de ácido nítrico mensualmente, pero no me estaba respondiendo muy bien porque justamente como tenía cierta afectación proximal, entonces le agregué la terbinafina y este paciente ahora en abril 24 está de lo más bien de la uña. Esta otra femenina de 78, diabética hipertensa, esta sí no tomó terbinafina, esta solamente fue con ácido nítrico. Entonces en febrero de 2024, este es el primer ortejo del pie derecho y este es el del lado izquierdo. Y como ven, ya esta era como la segunda sesión, ya en mayo de 2024, si podemos ver, ya hay menos afectación. Y hasta ahorita que le fui a tomar las fotos para la charla, así está en este momento. Este es un caso que me facilitó el doctor Paniagua, que es en San José. El paciente fue atendido con terbinafina nada más. Esto fue en agosto de 2024, una femenina de 33 años con una enfermedad inmunosupresiva. Y en este momento, bueno, en febrero de 2025 estaba así, con solo el uso de terbinafina. Para concluir, más o menos, esto es como un resumen, cuándo mandar solo tópico y cuándo mandar oral, pero siempre ojalá combinado con tópico, ya sea con alguna laca con ciclopirox o amorolfina. En realidad el más efectivo es ciclopirox en tratamiento tópico en casa. Y ¿cuándo entonces mandar oral y tópico? Cuando tengo más del 50% de la lámina unguial afectada. Cuando afecta la matriz unguial, es decir, cuando tengo una onicomicosis proximal o onicodistrofia total, y cuando tengo inmunosupresión. Tópico, cuando es solo una onicomicosis superficial blanda, blanca, para atrás. Cuando tengo menos de 3 a 4 uñas afectadas. Si yo tengo más de 3 o 4 afectadas, sí sería bueno tomar tratamiento oral y tópico. Y cuando no puede tomar oral. ¿Siga? Para concluir, la onicomicosis es una patología unguial muy frecuente, en especial en pies, y la importancia de abordaje no es solo estético. Es necesario hacer un buen diagnóstico